El amanecer bañaba los ventanales de la prestigiosa Rosemont International Academy con una luz dorada que parecía hecha de orgullo y silencio. Allí, entre uniformes impecables, pasillos de mármol y susurros que olían a dinero, los hijos de las familias más ricas del país caminaban como si el mundo les perteneciera. Pero entre todos ellos, había una figura que destacaba más que ninguna otra. Su nombre era conocido por todos, aunque pocos se atrevían a pronunciarlo en voz alta. Era la hija del hombre más poderoso de la ciudad, una muchacha tan bella como inalcanzable, envuelta en un aire de superioridad que helaba el alma de quien se atrevía a mirarla por más de un segundo. Los profesores bajaban la mirada cuando ella pasaba. Los alumnos se apartaban de su camino con la precisión de un ejército que teme a su general. Incluso el director, un hombre acostumbrado a negociar con millonarios y políticos, sonreía nervioso cuando debía dirigirle la palabra. Nadie se atrevía a contradecirla. Decían que bastaba una palabra suya para que un maestro perdiera su empleo o un alumno fuera expulsado sin explicación alguna. La escuela entera giraba en torno a su temperamento, como si el clima del día dependiera del humor con el que ella despertara. Nadie recordaba la última vez que había sonreído sinceramente. Sus pasos resonaban en los pasillos como un eco frío, marcando la distancia entre ella y el resto del mundo. Detrás de esa mirada altiva, había algo que pocos lograban percibir, un vacío silencioso, una tristeza tan bien disimulada que ni ella misma sabía reconocerla. Había crecido rodeada de lujos, pero privada de lo más simple, afecto, atención, comprensión. Su padre estaba demasiado ocupado cerrando contratos, y su madre había desaparecido de su vida antes de que pudiera aprender lo que significaba un abrazo. En Rosemont, todos sabían las reglas no escritas. No hablarle sin permiso. No mirarla demasiado. No cuestionar sus caprichos. Había hecho llorar a profesores, renunciar a asistentes y quebrar el orgullo de más de un compañero. Era la reina de un reino hecho de apariencias y silencios, y reinaba sola, sin amigos, sin risas, sin nadie que se atreviera a decirle la verdad. Cada mañana llegaba en un auto negro con chofer, las puertas del colegio se abrían antes de que su tacón tocara el suelo, y el aire mismo parecía tensarse a su alrededor. Tenía una elegancia que imponía respeto, pero también una mirada que podía congelar a cualquiera que osara desafiarla. Los rumores sobre ella crecían día tras día, que había hecho despedir a una profesora por no calificarla con la nota más alta, que había humillado a una compañera por usar un bolso falso, que incluso el director había tenido que disculparse por no recordarle su cumpleaños. Nadie sabía qué era verdad y qué era invención, pero todos coincidían en algo, era intocable. Aún así, había algo trágico en su perfección. Los pasillos por los que caminaba en silencio parecían más fríos cuando ella pasaba. Su figura impecable, sus cabellos brillantes y su uniforme perfectamente planchado eran una armadura invisible. Una barrera entre su corazón y el resto del mundo. Había aprendido que el poder mantenía a raya el dolor. Que ser temida era mejor que ser ignorada. Que si no podía conseguir cariño, al menos podía imponer respeto. En el fondo, sin embargo, cada mirada esquiva, cada saludo fingido y cada sonrisa vacía eran recordatorios de su soledad. Aunque tenía todo lo que cualquiera podría desear, nada parecía suficiente. Las fiestas, los regalos, los viajes, todo se desvanecía tan rápido como una burbuja al estallar. De noche, cuando el eco de sus propios pasos la acompañaba hasta su habitación, el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración temblar. El mundo de Rosemont era brillante, pero falso. Cada risa tenía un precio, cada amistad una intención oculta. Y ella, sin saberlo, era la víctima y la guardiana de ese mismo sistema. Había construido un muro tan alto a su alrededor que ni siquiera ella podía salir de él. No sabía cómo ser amable sin parecer débil, ni cómo pedir ayuda sin sentir vergüenza. Ser la hija del hombre más rico de la ciudad significaba no poder ser humana del todo. A veces, en los recesos, se detenía frente a los ventanales del piso superior y observaba los jardines donde otros reían, compartían bocadillos o se perseguían entre bromas. Ella los miraba desde lejos, sin entender del todo qué era eso que ellos tenían y ella no. ¿Cómo podían reírse de cosas tan simples?
¿Cómo podían hablar con tanta libertad sin medir cada palabra? Aquello le resultaba incomprensible, pero también envidiable. Cada día parecía igual al anterior, una rutina tan perfecta como vacía. Hasta que, sin que nadie lo sospechara, un simple cambio en el personal del colegio alteró el orden del mundo que ella conocía. Nadie prestó atención al nuevo empleado que entró por las puertas de cristal aquella mañana. Un hombre sencillo, vestido con un uniforme azul gastado, un trapeador en una mano y una expresión tranquila en el rostro. No era un profesor ni un empresario. Era el nuevo conserje. Nadie lo miró dos veces, después de todo, en Rosemont, la gente como él pasaba desapercibida. Pero en ese instante, aunque ella no lo sabía, el destino ya estaba moviendo sus piezas. Porque aquel hombre, con su mirada cansada pero bondadosa, no solo barrería los pasillos de la academia más prestigiosa de la ciudad. También barrería, sin proponérselo, las sombras que la joven llevaba en el corazón desde hacía demasiado tiempo. Nadie en Rosemont podía imaginarlo aún, pero la vida de la chica más temida del colegio estaba a punto de cambiar para siempre. El nuevo conserje llegó una mañana cualquiera, sin causar alboroto, sin que nadie se detuviera a mirarlo dos veces. Su nombre no importaba, al menos no para quienes lo rodeaban. Era solo otro empleado más en el inmenso engranaje de Rosemont International Academy, un lugar donde los uniformes relucían y los apellidos valían más que los nombres. Llevaba el cabello ligeramente desordenado, las manos ásperas de tanto trabajo y el rostro curtido por el sol y el esfuerzo. Su uniforme azul estaba gastado, y su caminar era pausado, sereno, como quien ya ha aprendido que la prisa no cambia el destino. Cada mañana recorría los pasillos en silencio, con su carrito de limpieza y su cubeta de agua, recogiendo los rastros del día anterior. Nadie le daba los buenos días. Los estudiantes pasaban a su lado sin mirarlo, los profesores lo ignoraban, y los guardias apenas lo saludaban con un gesto rutinario. Era invisible. Pero eso no le molestaba. Había aprendido a encontrar paz en el anonimato. Había pasado por demasiado para desear atención. Detrás de su semblante tranquilo, guardaba una historia que pocos imaginarían. No era un hombre amargado ni derrotado, aunque la vida no había sido fácil. En un pequeño apartamento del centro vivía su razón para seguir adelante, su hija, una niña de 8 años con el cabello siempre despeinado y una sonrisa capaz de iluminar el rincón más oscuro. Ella era su mundo entero. La madre había partido hacía tiempo, llevándose con ella cualquier rastro de una vida cómoda. Desde entonces, él se había convertido en todo para la pequeña, padre, madre, amigo y héroe silencioso. Cada día, después de largas horas barriendo los pisos más relucientes de la ciudad, regresaba a casa con las manos cansadas pero el corazón liviano. Allí lo esperaba su hija, sentada frente a una mesa llena de crayones y hojas de colores, con los ojos brillantes al verlo entrar. La primera pregunta siempre era la misma, casi un ritual sagrado entre los dos. ¿Sonreíste hoy, papá? Él solía dejar las llaves sobre la mesa, fingiendo pensarlo. Lo intenté, cariño, respondía con una sonrisa cansada, pero sincera. Ella se reía, lo abrazaba fuerte y le mostraba sus dibujos, soles, casas, flores, y siempre, sin falta, dos figuras tomadas de la mano. En el refrigerador se acumulaban decenas de esas obras infantiles, como pequeños recordatorios de que, a pesar de todo, la vida seguía teniendo color. Por las noches, cuando la niña dormía, él la observaba en silencio. Se preguntaba si algún día podría ofrecerle algo más que un techo modesto y una cena sencilla. Pero cada vez que ella sonreía, recordaba que el amor y la bondad valían más que cualquier lujo. No necesitaban más que eso, un abrazo sincero, una risa compartida, un dibujo nuevo para colgar en la pared. En el fondo, él sabía que su hija lo mantenía de pie. Había aprendido de ella que la felicidad no se medía por lo que se tenía, sino por lo que se daba. Por eso, cuando trabajaba en Rosemont, aunque nadie lo notara, él procuraba hacer cada tarea con cuidado. Si un papel caía al suelo, lo recogía. Si un vidrio estaba sucio, lo limpiaba con paciencia. Si veía algo roto, lo arreglaba sin esperar agradecimientos. Su trabajo, por humilde que fuera,
lo llenaba de un sentido que muchos de aquellos jóvenes millonarios jamás comprenderían. Cada rincón del colegio tenía algo que reparar, una grieta que disimular, un brillo que devolver. Y él, con sus manos curtidas, encontraba cierta belleza en hacerlo. No porque alguien se lo pidiera, sino porque sabía que incluso los lugares más lujosos necesitaban a alguien que limpiara el polvo que los ricos no querían ver. Era un trabajo silencioso, pero lleno de significado. A veces, mientras trapeaba los pasillos vacíos, pensaba en su hija. Imaginaba su voz, preguntándole de nuevo, ¿sonreíste hoy, papá? Y aunque en Rosemont nadie lo mirara, aunque su presencia pasara inadvertida entre los muros de mármol y los ecos de risas falsas, él sonreía. Porque sabía que su labor, por pequeña que pareciera, tenía valor. Cada piso brillante era su manera de enseñarle a su hija que la dignidad no depende del trabajo que uno hace, sino de cómo lo hace. No sabía que, en aquel mismo lugar, había una joven que nunca había recibido una sonrisa sincera. Que su vida, sin quererlo, estaba a punto de cruzarse con la de alguien que había aprendido a ver el mundo no desde el poder, sino desde la empatía. Aquel hombre, que todos creían invisible, se convertiría pronto en la chispa que rompería el hielo del corazón más cerrado de Rosemont. Porque a veces, las personas que parecen no tener nada son las únicas capaces de darlo todo. El primer encuentro entre ellos fue un choque de mundos que, a simple vista, no debía tener importancia alguna. Sucedió una mañana fría, cuando el eco de los pasos resonaba en los pasillos aún vacíos y la tensión flotaba en el aire como una nube invisible. La hija del magnate caminaba con prisa, su mirada fija en el suelo, su voz cortante como un látigo. A unos metros, un miembro del personal temblaba mientras ella lo reprendía sin compasión. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Gritaba ella, su tono cargado de furia contenida. Esto no está bien. No entiendes lo que te estoy pidiendo. El pobre empleado intentaba explicarse, pero cada palabra moría ante su mirada gélida. El silencio posterior fue incómodo, casi insoportable. Fue entonces cuando lo vio. Al fondo del pasillo, inclinado sobre un trapeador, estaba el nuevo conserje. El hombre no parecía alterado ni impresionado. No apartó la mirada con miedo ni fingió no haber escuchado. Simplemente, la observó un instante y luego siguió con su labor, tranquilo, sereno, como si su furia no tuviera poder sobre él. Ella frunció el ceño, irritada. Nadie jamás se había atrevido a mantener la calma frente a uno de sus arranques. ¿Qué estás mirando? Le lanzó con un tono desafiante, esperando el temblor, la disculpa, el retroceso. Pero no obtuvo nada de eso. El hombre levantó apenas la vista, esbozó una sonrisa suave y volvió a barrer el suelo con el mismo ritmo pausado de siempre. No dijo una sola palabra. Aquel gesto, tan insignificante, tan tranquilo, la descolocó por completo. No era burla, ni ironía, ni indiferencia. Era algo peor, era paz. Una serenidad que la desconcertó más que cualquier respuesta agresiva. Se quedó inmóvil por un segundo, incapaz de comprender por qué alguien podía mirarla sin miedo. Luego se dio media vuelta, fingiendo desinterés, pero dentro de ella algo pequeño e incómodo se movió, como una piedra cayendo en el fondo de un estanque. El resto del día, su mente regresó una y otra vez a ese instante. Intentó olvidarlo, distraerse, pero no podía. No entendía por qué aquel hombre la había mirado de esa forma, sin servilismo ni temor. Era como si no la viera como la hija del hombre más poderoso de la ciudad, sino como una persona más. Y eso, extrañamente, le resultaba insoportable. A la mañana siguiente, la rutina volvió a envolver la escuela con su ritmo habitual. Ella llegó tarde, como siempre, acompañada de su sombra de silencio y autoridad. Caminaba por el pasillo principal sosteniendo una taza de café humeante, su expresión impasible, su mente perdida entre pensamientos que nadie conocería jamás. Entonces, sin saber cómo, el vaso se le escapó de las manos. El líquido oscuro salpicó el suelo y su uniforme, tiñendo el mármol con un rastro de desorden. El conserje estaba cerca. Se acercó de inmediato, sin hacer ruido, con la calma de quien ya ha visto demasiados accidentes para sorprenderse.
Se inclinó, tomó una toalla del carrito y comenzó a limpiar el desastre con movimientos precisos, casi cuidadosos. Ella lo miró con el ceño fruncido, esperando que tartamudeara o se disculpara por estar tan cerca. Pero él solo dijo, con voz serena: «Está bien. Los accidentes pasan». Ella parpadeó. No estaba acostumbrada a que la gente le hablara así. No había rastro de sarcasmo, ni miedo, ni sumisión en su tono. Solo una bondad sencilla, casi infantil, que la desarmó por completo. No supo qué responder. Quiso decir algo, quizá una disculpa o una frase cortante para retomar el control, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Él terminó de limpiar, se levantó, le ofreció una mirada amable y se alejó sin esperar agradecimientos. La dejó allí, sola, con la taza vacía en la mano y una sensación extraña en el pecho. Era la primera vez que alguien no reaccionaba ante su carácter, que no la trataba con cuidado o con miedo. Esa simple frase, «está bien, los accidentes pasan», quedó suspendida en su mente, repitiéndose una y otra vez como un eco que no podía silenciar. Esa noche, al llegar a casa, intentó concentrarse en sus tareas, en las cosas que solían distraerla, las redes sociales, los mensajes, la música. Pero algo había cambiado. Mientras se miraba en el espejo, notó por un instante el cansancio en sus propios ojos. Se dio cuenta de que nadie, en mucho tiempo, le había hablado con amabilidad sin tener una intención detrás. Nadie la había tratado como si fuera simplemente humana. No sabía por qué, pero esa escena, el hombre con las manos ásperas limpiando el suelo sin quejarse, volvió a su mente antes de dormir. Y aunque intentó convencerse de que no importaba, no pudo evitar pensar que, por primera vez, alguien había logrado verla de verdad. Los días siguientes transcurrieron con la aparente normalidad de siempre, pero algo imperceptible había cambiado en la rutina de la muchacha. Aunque no quería admitirlo, su atención comenzó a desviarse hacia aquel hombre de uniforme azul que parecía existir en un universo paralelo al suyo. Al principio era simple curiosidad, una distracción pasajera, pero pronto se convirtió en una especie de observación silenciosa. No podía entender cómo alguien podía moverse por el mismo lugar que ella con tanta serenidad, como si el peso del mundo no lo tocara. Lo veía cada mañana, empujando su carrito de limpieza por los pasillos donde los estudiantes de familias poderosas pasaban sin siquiera notarlo. Mientras los demás se preocupaban por su próxima nota, su ropa de marca o los rumores de la semana, él se limitaba a saludar a todos con una sonrisa leve y un buenos días sincero que, por costumbre, casi nadie respondía. Pero él no parecía esperar respuestas, bastaba con decirlo para que su gesto tuviera sentido. Había en él una calidez discreta, una especie de luz silenciosa que iluminaba los rincones donde nadie se detenía. A veces lo encontraba reparando cosas que otros ni siquiera veían. Un casillero que no cerraba bien, una silla que cojeaba, un marco de ventana que chillaba con el viento. Nunca pedía herramientas ni ayuda, simplemente encontraba la manera de resolverlo. Los alumnos pasaban a su lado sin saber que gracias a él el colegio funcionaba como un reloj. Nadie lo felicitaba, nadie lo mencionaba. Y sin embargo, su presencia comenzaba a ser una constante invisible, una figura que, aunque discreta, sostenía el equilibrio de todo aquel mundo perfecto y superficial. Ella lo observaba desde lejos, fingiendo desinterés. Se decía a sí misma que solo era curiosidad, nada más. Pero poco a poco comenzó a notar detalles, como apartaba con delicadeza las hojas secas del jardín para que los niños más pequeños no resbalaran, como ayudaba a cargar cajas pesadas en silencio, sin esperar un gracias. Como, cuando alguien derramaba su almuerzo en el comedor, él era el primero en llegar, no con fastidio, sino con comprensión. Había una ternura natural en cada uno de sus gestos, una humanidad que la confundía y, al mismo tiempo, la conmovía. Una tarde, mientras el sol caía sobre el patio trasero de la academia, lo vio en un lugar al que nunca había prestado atención, un pequeño banco junto al viejo roble, donde casi nadie iba. Él estaba allí, sentado, con una lonchera de metal abierta sobre sus rodillas. Frente a él, una niña de cabello enredado reía a carcajadas, mostrando los dientes blancos y desparejos de la infancia. Era su hija. La reconoció por la manera en que lo miraba,
con un amor puro, sin pretensiones. El hombre le ofrecía un trozo de sándwich y ella, divertida, fingía rechazarlo para luego arrebatárselo entre risas. Aquella escena la detuvo en seco. No había visto algo tan genuino en mucho tiempo. No era la risa forzada de los eventos sociales ni las sonrisas vacías de las fotografías familiares. Era una alegría real, simple, de esas que nacen de estar juntos sin necesidad de nada más. El sonido de esas risas, limpias y sin filtros, atravesó las murallas invisibles que ella había construido durante años. Se quedó allí, medio oculta tras una columna, observándolos. El hombre hablaba con la niña mientras ella lo miraba con adoración. No había tristeza en su rostro, ni rastro del cansancio que mostraba en el trabajo. En sus ojos solo había ternura. La niña, en cambio, parecía brillar con una energía que contrastaba con la frialdad que dominaba el resto del colegio. A su alrededor, el mundo parecía detenerse. La muchacha sintió una punzada en el pecho. No recordaba la última vez que había reído así con alguien. Ni siquiera con su padre. En su casa, las cenas eran silenciosas, los gestos medidos, las palabras escasas. Nadie hablaba de sentimientos, nadie se abrazaba sin motivo. Todo era control, apariencia y distancia. Y sin embargo, ahí estaba ese hombre sencillo, sin fortuna ni estatus, compartiendo una comida con su hija como si el universo entero cupiera en ese pequeño instante. Aquella visión la persiguió durante el resto del día. Mientras escuchaba a sus compañeros presumir sus vacaciones o discutir sobre quién tenía el auto más caro, ella pensaba en la niña riendo, en el pan partido por la mitad. En la mirada serena del hombre que no necesitaba nada para sentirse completo. Por primera vez, sintió que tal vez había vivido rodeada de todo, excepto de lo esencial. Esa noche, mientras se deslizaba bajo las sábanas de seda, pensó en la escena con una mezcla de envidia y tristeza. No entendía cómo algo tan pequeño podía parecer tan grande. Por alguna razón, el recuerdo de esas risas no la dejaba dormir. Cerró los ojos y se preguntó, casi sin querer, que se sentiría tener a alguien que te mirara con esa misma ternura. Y aunque intentó ignorarlo, lo supo, lo que había visto detrás de aquel banco no era solo una imagen bonita. Era un recordatorio doloroso de todo lo que su vida, a pesar del lujo, había perdido. El gran evento de arte del semestre llegó como cada año, envuelto en lujo, expectación y murmullos pretenciosos. Los pasillos de Rosemont International Academy se llenaron de flores frescas, cámaras y padres poderosos vestidos con trajes impecables. Los alumnos, acostumbrados a la ostentación, exhibían sus obras con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Era el tipo de ocasión donde todo debía ser perfecto, donde el arte se convertía en una competencia silenciosa por destacar, no por expresar. Ella, la hija del magnate, había preparado su obra durante semanas. Era un cuadro enorme, oscuro y perturbador. Trazos violentos, sombras densas, figuras que parecían atrapadas entre la desesperación y el vacío. A simple vista, era una pintura impresionante, técnicamente impecable, emocionalmente devastadora. No había ni un solo tono cálido, ni un respiro de esperanza. Solo caos. Era, sin que nadie lo supiera, el reflejo exacto de su interior. Cuando llegó su turno, el auditorio se silenció. La muchacha caminó hacia el frente con la misma elegancia distante de siempre. Su rostro era una máscara de serenidad, pero sus manos, escondidas detrás del lienzo, temblaban. Sabía que todos esperaban algo impactante, y ella se lo daría. Al destapar su obra, un murmullo recorrió la sala. Los profesores se miraron entre sí, impresionados. Los estudiantes fingieron entender el significado profundo de las sombras, mientras los padres asentían con expresiones calculadas. Era el tipo de arte que generaba comentarios, pero no emociones reales. La presentadora pidió unas palabras, y ella, con voz firme, dijo: «Es una representación del alma humana cuando ya no confía en nada». El público aplaudió, algunos con entusiasmo, otros con incomodidad. Ella sonrió con frialdad, satisfecha de haber mantenido su imagen de perfección inalcanzable. Pero justo cuando iba a dar un paso atrás, una pequeña voz rompió el protocolo.
Tu pintura es triste, dijo una niña desde el fondo. El auditorio entero giró al mismo tiempo. La interrupción era tan inesperada que nadie supo cómo reaccionar. En la puerta del salón, con una hoja de papel arrugada entre las manos, estaba la hija del conserje. Sus zapatos no combinaban, su cabello estaba despeinado, pero sus ojos brillaban con una inocencia desarmante. Deberías ponerle amarillo, continuó la niña con total naturalidad. El amarillo hace que todo se vea feliz. El silencio se volvió espeso. Algunos rieron por lo bajo, otros miraron a la pequeña con desaprobación. Los profesores palidecieron, esperando una explosión. Nadie interrumpía a la hija del magnate, y menos en público. Todos esperaban que ella estallara, que gritara, que hiciera expulsar a la niña de inmediato. Pero nada de eso ocurrió. La muchacha se quedó quieta, observando a la pequeña con una mezcla de sorpresa y desconcierto. No veía desafío en sus ojos, ni burla, ni miedo. Solo una sinceridad pura, desarmante. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El conserje, desde el fondo del salón, se levantó rápidamente para disculparse, su rostro lleno de preocupación. Pero antes de que pudiera decir algo, la muchacha habló. ¿Amarillo?, preguntó en voz baja, casi para sí misma. La niña asintió con entusiasmo, mostrando su dibujo, un papel lleno de soles, flores y sonrisas torcidas. Sí. El amarillo hace que las cosas tristes se curen, respondió con inocencia, sin saber que acababa de tocar una fibra que nadie se había atrevido a alcanzar. La hija del magnate no sonrió, pero sus ojos cambiaron. Algo en su interior, una muralla invisible, se agrietó. No fue una reacción visible ni inmediata, pero fue real. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le habló sin esperar nada, sin temor, sin máscaras. Una simple frase infantil había hecho lo que ni sus maestros, ni su padre, ni el dinero habían logrado, tocarla. El evento continuó, los aplausos llenaron el aire, pero ella apenas los escuchaba. Mientras todos comentaban su pintura, su mente solo repetía aquellas palabras: el amarillo hace que las cosas tristes se curen. Esa noche, al regresar a casa, se encerró en su habitación y observó su obra durante largo rato. En el silencio del cuarto, las sombras parecían más oscuras que nunca. Se sentó frente al lienzo y, sin pensarlo demasiado, tomó un pincel. Lo mojó en pintura amarilla. Al principio solo trazó una línea tímida, casi invisible, pero luego siguieron otras, hasta que poco a poco la oscuridad comenzó a abrirse paso a la luz. Cuando terminó, el cuadro ya no era el mismo. Seguía siendo profundo, pero había un destello nuevo, una esperanza escondida entre los tonos de tristeza. Era como si, al añadir ese color, también hubiera encendido una chispa dentro de sí. No lo sabía aún, pero esa pequeña niña y su inocente consejo se habían convertido en el punto de inflexión de su vida. En ese instante comprendió que quizás el arte, y la vida misma, no se trataba de perfección ni de control, sino de aprender a dejar entrar un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Los cambios no llegaron de golpe, sino en pequeños gestos que casi nadie notó al principio. Un saludo tímido donde antes había silencio. Una ayuda ofrecida a un compañero sin que nadie se lo pidiera. Una sonrisa fugaz, tan discreta que parecía un espejismo. La hija del magnate, aquella que había sido sinónimo de arrogancia y frialdad, comenzó a transformarse lentamente, como si algo en su interior hubiera despertado después de un largo invierno. Los rumores empezaron a circular entre los pasillos de Rosemont International Academy. Al principio, pocos lo creyeron. Decían que la chica más temida del colegio había sido vista cargando cajas para un evento escolar, ayudando a colocar sillas y decoraciones. Otros juraban que la habían visto conversando con estudiantes de grados menores, incluso riendo con ellos. Algunos pensaban que era una broma, una estrategia para limpiar su imagen. Pero no lo era. Lo que había cambiado en ella no era su reputación, sino su mirada. Durante años, había caminado por esos mismos pasillos sin ver a nadie realmente. Ahora, cada vez que cruzaba a un empleado, un profesor o un alumno, los miraba con algo que nunca antes había mostrado: atención genuina. Aprendió a escuchar.
A preguntar cómo estaban, aunque fuera con torpeza. Descubrió que el mundo que la rodeaba tenía voces, historias, preocupaciones que nunca había imaginado. Uno de los primeros en notar el cambio fue el propio conserje. A veces, mientras limpiaba el gimnasio o arreglaba un casillero, ella se acercaba en silencio y le ofrecía una mano. Al principio él se negaba, con educación, pero ella insistía. No es justo que haga todo usted solo, decía, con un tono que ya no contenía órdenes, sino empatía. A su lado, aprendió a lijar una mesa, a pintar una pared, a barrer sin sentir vergüenza. Y cada vez que lo hacía, sentía una extraña ligereza, como si cada acción sencilla la liberara de una parte del peso que llevaba encima. Un día, mientras caminaba por uno de los pasillos más antiguos del colegio, se detuvo frente a una pared descuidada. La pintura se había desgastado con los años, y el color grisáceo parecía reflejar lo que solía ser ella misma, opaca, distante, fría. Se quedó observándola por unos segundos, pensativa. Luego, sin decir nada, fue al almacén y pidió permiso para usar pintura. Nadie entendió por qué una chica como ella haría algo así, pero ella no explicó nada. Solo se puso unos guantes, abrió la lata y comenzó a pintar. Eligió el color amarillo. Mientras la brocha se deslizaba sobre la pared, recordó la voz de la niña diciendo, el amarillo hace que las cosas tristes se curen. Y sonrió. No una sonrisa forzada para una foto, ni una de superioridad, sino una sonrisa sincera, liviana. Pronto, otros estudiantes se unieron. Algunos por curiosidad, otros por admiración. Ella no los dirigió, no ordenó nada. Simplemente pintó junto a ellos, riendo por primera vez en mucho tiempo. Cuando terminaron, el pasillo que antes parecía sombrío se había convertido en un corredor lleno de luz. Una profesora se acercó, intrigada, y le preguntó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué elegiste el amarillo? Ella se limpió las manos con un trapo, miró el muro brillante y respondió con calma. Porque la amabilidad se siente mejor que el control. Esa frase, tan sencilla y honesta, se propagó entre los alumnos como una semilla. La gente empezó a repetirla, algunos con asombro, otros con reflexión. Y de pronto, algo cambió en el ambiente de Rosemont. Los estudiantes comenzaron a colaborar más, a cuidar mejor los espacios, a mirar de otra manera al personal que antes ignoraban. Ella misma parecía otra. Ya no llegaba tarde en su auto de lujo, ya no exigía privilegios. Empezó a participar en campañas de ayuda, a organizar colectas para los niños de bajos recursos, a ofrecer tutorías a los alumnos con dificultades. Nadie podía creer que la misma joven que antes había hecho llorar a maestros ahora pasara sus tardes ayudando a reparar pupitres viejos o empacando cajas con donaciones. El cambio no era una actuación ni una culpa disfrazada de redención. Era una transformación real, nacida de algo que ella misma apenas comprendía. Cada acto de bondad, por pequeño que fuera, le devolvía algo que había perdido sin darse cuenta, paz. Por primera vez en años, dormía sin sentir ese vacío constante en el pecho. Y aunque no lo admitía abiertamente, sabía que todo había comenzado con una sonrisa sencilla, la de un hombre que la trató como una persona y no como un problema. El viejo pasillo amarillo se convirtió en su rincón favorito. Cada vez que pasaba por allí, lo tocaba con la yema de los dedos, como quien acaricia una cicatriz que ya no duele. Era un recordatorio silencioso de que la fuerza no siempre se demuestra dominando a otros, sino atreviéndose a ser amable en un mundo que no lo espera. La hija del magnate, antes símbolo de orgullo y distancia, se había convertido en algo que nadie imaginó, un ejemplo. Y aunque todavía cargaba con su pasado, ya no temía enfrentarlo. Porque había aprendido que el color del alma no depende de cuánto poder se tenga, sino de cuánta luz se deja entrar. El invierno llegó con su aire helado y los días grises parecían extenderse sin fin. Rosemont, que antes bullía de energía y voces, se sentía distinto, más callado, más vacío. El conserje, ese hombre silencioso que había traído luz a los pasillos y a un corazón endurecido, comenzó a faltar. Primero un día, luego dos. Nadie lo notó de inmediato, salvo ella.
La muchacha que alguna vez lo había despreciado empezó a mirar el reloj durante las mañanas, esperando verlo pasar con su carrito y su sonrisa tranquila. Pero el silencio se hacía más pesado con cada jornada. Una mañana, al entrar al colegio, se dio cuenta de que el suelo del pasillo no brillaba como siempre. Las huellas de los estudiantes quedaban marcadas sobre el mármol sin que nadie las limpiara. Fue una ausencia pequeña, casi invisible, pero para ella significó una alarma. Preguntó discretamente, y fue entonces cuando escuchó los rumores: el conserje estaba enfermo, hospitalizado, luchando contra una infección que se había complicado. Nadie sabía mucho más, salvo que su condición era delicada, y que no tenía cómo pagar el tratamiento. Esa noche, en la soledad de su habitación, no pudo dormir. Recordó cada palabra, cada gesto, cada sonrisa de aquel hombre que nunca le pidió nada, pero que sin proponérselo le había enseñado a ser mejor. Recordó cómo había limpiado su café derramado sin una queja, cómo había soportado su furia sin temor, cómo había sonreído con bondad cuando ella no lo merecía. Y, sobre todo, recordó a su hija, aquella niña de ojos brillantes y risa libre que le había enseñado que el amarillo podía curar las cosas tristes. Por primera vez en su vida, sintió la urgencia de hacer algo por alguien más. Se vistió temprano y fue directa al despacho de su padre, un lugar donde rara vez entraba sin motivo personal. Él estaba revisando documentos, rodeado de asistentes, números y contratos. Al verla, levantó la vista con sorpresa. ¿Qué necesitas esta vez?, preguntó, con el tono acostumbrado de quien espera otro capricho. Ella respiró hondo. No es para mí, papá. Su voz tembló, pero no retrocedió. Es para alguien que necesita ayuda. Él la miró en silencio, desconcertado. Era la primera vez que su hija pronunciaba una petición sin pensar en sí misma. Escuchó su historia: un conserje enfermo, una niña que esperaba a su padre, una deuda médica imposible de pagar. Hubo un largo silencio, el tipo de silencio que se siente más fuerte que cualquier palabra. Luego, con un gesto casi imperceptible, el magnate asintió. Aquella tarde, una ambulancia privada llegó discretamente al hospital del distrito. Los médicos, confundidos, recibieron la orden de continuar el tratamiento sin preocuparse por los costos. Todo fue cubierto por un benefactor anónimo, aunque todos sabían, o al menos sospechaban, quién estaba detrás. El conserje nunca preguntó quién había pagado su cuenta, solo miró al techo de su habitación y murmuró una oración de gratitud. Semanas después, cuando volvió a Rosemont, aún débil pero con una sonrisa que le iluminaba el rostro, encontró una sorpresa. El pasillo que él solía limpiar, ese mismo que había visto los primeros gestos de cambio de la muchacha, estaba completamente renovado. Las paredes lucían un amarillo cálido, vivo, que capturaba la luz del sol y la devolvía multiplicada. En el centro, pintada con letras grandes y elegantes, había una frase. A veces, los corazones más pequeños tienen la mayor fuerza. Él se detuvo frente al mural, con la mirada humedecida. Supo de inmediato quién lo había hecho, aunque nadie se lo dijo. A su lado, su hija tiró suavemente de su mano y señaló la firma al pie de la frase, solo una inicial, discreta, pero suficiente. La muchacha lo vio desde el final del pasillo. No dijo nada, solo sonrió. No necesitaban palabras. Entre ellos existía un entendimiento silencioso, una conexión que no nacía de la gratitud sino del reconocimiento mutuo. Él le había enseñado lo que significaba la humildad, y ella le había mostrado que la bondad también podía transformar el poder. Desde aquel día, el pasillo amarillo se convirtió en el símbolo de Rosemont. Los estudiantes lo llamaban el corredor de la esperanza. Algunos lo cruzaban antes de un examen, otros lo elegían para caminar cuando necesitaban pensar. Nadie pasaba por allí sin sentir algo distinto, una calma, una calidez difícil de explicar. La hija del magnate, que alguna vez había hecho temblar a profesores y alumnos, ahora inspiraba respeto por razones completamente nuevas. No por miedo, sino por ejemplo. Había aprendido algo que ni las fortunas ni las mansiones enseñan, que los actos de bondad no siempre se notan en el instante, pero dejan marcas que perduran más que cualquier legado.
El conserje, en cambio, volvió a su rutina sin cambiar su esencia. Seguía barriendo los pasillos, saludando con su voz amable, arreglando lo que se rompía. Pero cada vez que pasaba por aquel muro amarillo, posaba su mano sobre la pintura y sonreía. No porque el color fuera hermoso, sino porque sabía que detrás de esa luz había un corazón que había aprendido a brillar. El invierno comenzó a ceder, y el sol, por fin, volvió a asomarse sobre los amplios ventanales de la academia. El aire olía a flores nuevas y a promesas de cambio. Los pasillos de Rosemont, antes rígidos y fríos, estaban llenos de color, de voces alegres, de algo que no se podía comprar, vida. Aquel brillo nuevo no provenía de los muros recién pintados, sino de las personas que empezaban a mirarse de otra manera, con más empatía, con menos miedo. Un mediodía cualquiera, mientras los estudiantes salían al patio, la hija del magnate vio a la pequeña del conserje corriendo por los jardines, con su mochila demasiado grande y una sonrisa que parecía contagiarlo todo. La niña se detuvo un instante junto al banco de siempre, ese donde solía almorzar con su padre. Estaba recogiendo flores amarillas del suelo, como si quisiera guardarse un pedacito del sol. La joven se acercó lentamente, sin la prisa de antes, sin el orgullo que solía marcar cada uno de sus pasos. Vestía el uniforme del colegio, pero ahora parecía una persona distinta, más sencilla, más viva. La niña levantó la vista y la reconoció de inmediato. Sus ojos se iluminaron, y sin pensarlo, corrió hacia ella. «Hola», exclamó la pequeña, mostrando su puñado de flores. «¿Sabes? Papá dice que el amarillo trae suerte». La muchacha sonrió y se agachó hasta quedar a su altura. No le importó mancharse las rodillas ni que los demás la vieran allí, hablando con la hija del conserje. Tomó una de las flores y la sostuvo entre los dedos con cuidado. «Tu papá cambió mi vida», dijo en voz baja, con un temblor sincero en las palabras. La niña parpadeó, sorprendida, y luego soltó una risita cristalina. Él dice que la bondad es como la luz del sol, no siempre se ve, pero siempre se siente. La joven la miró unos segundos, y luego, conmovida, asintió. «Entonces espero poder ser la luz de alguien algún día», susurró, sin apartar la vista de la flor amarilla entre sus manos. A lo lejos, el conserje observaba la escena, apoyado en su escoba. Su expresión era tranquila, pero sus ojos brillaban con orgullo. Sabía que no necesitaba reconocimiento, ni agradecimientos, ni palabras grandiosas. Aquello bastaba, ver cómo dos mundos tan distintos, el suyo y el de ella, podían encontrarse en un mismo punto, sin jerarquías, sin máscaras, sin miedo. El sol comenzó a descender, tiñendo las paredes amarillas del pasillo con una luz dorada que parecía envolverlo todo. Los reflejos danzaban sobre los ventanales como si el propio edificio respirara más libre que nunca. En ese instante, cualquiera que pasara por allí podría sentirlo, algo había cambiado para siempre. Ya no importaban los apellidos, los trajes, las fortunas heredadas ni los títulos en las puertas de los despachos. Lo que quedaba era algo más profundo, más humano. Una verdad sencilla, pero poderosa: el dinero puede comprar comodidad, puede construir muros y llenar casas de lujo, pero nunca podrá comprar la calidez de un gesto desinteresado. La joven entendió que el verdadero valor no estaba en lo que su familia poseía, sino en lo que podían ofrecer sin esperar nada a cambio. Y el conserje, sin saberlo, había dejado un legado más fuerte que cualquier fortuna, había enseñado a una generación entera que la bondad, aunque silenciosa, tiene el poder de transformar el mundo. Aquella tarde, cuando el sol terminó de caer y el cielo se tiñó de tonos dorados y rosados, los tres, el hombre, su hija y la joven, permanecieron un momento juntos frente al muro amarillo. Nadie habló. No hacía falta. El silencio estaba lleno de significado. Y mientras el viento movía las flores del jardín, una certeza se instaló en el corazón de todos los que alguna vez habían cruzado ese corredor: la riqueza puede comprar lujo, pero solo la bondad construye un legado eterno.